Noticia de última hora. Una facción del Cabo 27. Ese traidor de la misa acaba de caer. Una traición firmada con sangre, un pacto roto entre las sombras más oscuras de Sinaloa y una orden de ejecución que debía cumplirse frente al altar de Dios. Lo que ocurrió la noche del 15 de enero en Tecate no fue un simple arresto policial. Fue el acto que evitó que el norte del país ardiera en una masacre sin precedentes. Porque esa noche 4 sicarios no buscaban dinero, buscaban venganza y llevaban consigo el arsenal suficiente para iniciar una guerra civil en la frontera. El Boulevard Santa Anita debía estar en silencio. Eran pasadas las 9 de la noche en una ciudad que intenta dormir para olvidar el miedo. Frente a la iglesia cristiana Montejereb, el aire estaba quieto, frío, casi solemne. Pero dentro de un Nissan Sentra color gris con los vidrios arriba y el motor en marcha, el ambiente era irrespirable. Olía a sudor rancio, a metal aceitado y a esa adrenalina podrida que solo segregan quienes saben que van a matar o a morir. 4 hombres esperaban la señal, 4 dedos acariciaban los gatillos de 5 fusiles de asalto Requins y 3 pistolas Glock. No eran delincuentes comunes robando carteras, eran la guardia pretoriana de un fantasma, de un hombre que ha provocado una carnicería interna al traicionar a los herederos de Ismael. El Mayo Zambada servían al Cabo 27. El traidor, el hombre que rompió la mesa y su misión esa noche era pintar de rojo el asfalto sagrado de una iglesia. Sin embargo, lo que estos sicarios no sabían era que el tablero había cambiado. No contaban con que, a miles de kilómetros de ahí, en un centro de mando en la Ciudad de México, la estrategia de seguridad había dejado de ser reactiva para volverse quirúrgica. Omar García Harfuch ya tenía los ojos puestos en el mapa de Baja California. Su orden transmitida a través de los canales de inteligencia federal y ejecutada por el grupo élite Proteo de la Fuerza Estatal fue devastadora en su precisión. No dejen que disparen, intercepten antes de que caiga el primer cuerpo, porque Harf sabía algo que los sicarios ignoraban. En una guerra de cárteles, el que golpea primero gana, pero el Estado es el único que puede terminar la partida. La llamada llegó al C5 como un grito desesperado. Vecinos reportaron detonaciones, el sonido seco inconfundible de la pólvora quemándose. Pero cuando las unidades del Grupo Proteo coordinadas con la Defensa Nacional cerraron el perímetro frente a la iglesia, no encontraron un tiroteo descontrolado. Encontraron a los cazadores convirtiéndose en presas. Las luces azules y rojas de las patrullas inundaron el bulevar rebotando en los cristales del Nissan gris. Los 4 hombres intentaron maniobrar. Hubo un segundo de duda, un segundo eterno, donde la mano de Juan Daniel, un joven de apenas 20 años, dudó entre levantar las manos o levantar el fusil. Si hubiera disparado, hoy estaríamos contando muertos por docenas. Pero la presencia de fuerza fue tan abrumadora, tan rápida y tan letalmente organizada que el miedo los paralizó. Fueron neutralizados sin que una sola bala de la policía tuviera que salir de la recámara. Al abrir las puertas del vehículo, los agentes confirmaron la magnitud de la amenaza. 5 chalecos tácticos listos para el combate, 68 cartuchos útiles esperando perforar carne y en los ojos de los detenidos una mezcla de odio y terror. 3 de ellos ni siquiera eran de ahí. Venían de Sonora y Tabasco. Eran mercenarios importados para una guerra que no les pertenecía. Pero lo más aterrador no fue lo que encontraron dentro del auto, fue lo que esos hombres representaban. No eran una célula aislada, eran la punta de lanza de una fractura que está desangrando a Tijuana. Y aunque esa noche la iglesia Montejereb no se manchó de sangre, la captura de estos 4 sujetos destapó una cloaca mucho más profunda, porque al revisar sus teléfonos y sus antecedentes, la inteligencia del Estado confirmó la peor sospecha. La guerra no se detuvo esa noche, apenas estaba comenzando, y el nombre que salió de sus bocas haría temblar a toda la estructura criminal de la frontera. Para entender la magnitud real de esta captura, hay que borrar la imagen de las camionetas blindadas de lujo y mirar hacia lo cotidiano, hacia lo que pasa desapercibido. El escenario era Tecate, Baja California, un lugar vendido al turismo como pueblo mágico, pero que al caer el sol se transforma en un corredor de sombras para el crimen organizado.
Era martes por la noche, el reloj marcaba las horas muertas sobre el Boulevard Santa Anita, justo frente a un lugar que debería representar santuario y paz, la iglesia cristiana Monte Jerez. Dentro del templo el silencio. Fuera, estacionado en la penumbra, un vehículo que nadie voltearía a ver dos veces. Un Nissan Sentra color gris modelo 1997. Un auto viejo común desgastado por los años. El camuflaje urbano perfecto. No había vidrios polarizados, impenetrables, ni blindaje artesanal visible. Parecía el coche de cualquier obrero regresando a casa. Pero dentro de esa chatarra rodante, 4 hombres apenas podían moverse. El aire en la cabina estaba cargado, 4 sicarios hombro con hombro, con el acero frío de 5 rifles de asalto y 2 armas cortas rozándoles las piernas. La calma se rompió cuando el C-5 emitió la alerta que nadie quiere escuchar. Reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona. No fue una sospecha, fue el sonido de la guerra tocando la puerta. Las unidades del Grupo Proteo, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que realizaban recorridos de prevención, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, estaban cerca, demasiado cerca para la suerte de los criminales. Al girar la patrulla sobre el bulevar, los faros cortaron la oscuridad e iluminaron el Sentra gris. Fue cuestión de instinto. Al notar la presencia de los uniformados, los hombres dentro del auto intentaron una maniobra desesperada, una actitud evasiva, un arranque nervioso. Ese movimiento brusco fue su sentencia. Los agentes cerraron el paso y al acercarse con las linternas tácticas apuntando a las ventanas, la luz reveló algo que heló la sangre de los oficiales. Lo que brillaba en el asiento trasero no dejaba lugar a dudas. No eran simples pandilleros armados. Lo que tenían ahí dentro era la prueba de que una cacería humana estaba en marcha. Manos arriba, abran las puertas o disparamos. La orden retumbó contra las paredes de la iglesia Monte Jerez, rompiendo la quietud de la noche tecatense. No hubo negociación. Los elementos del Grupo Táctico Proteo y el ejército mexicano rodearon el Nissan Sentra con los fusiles en alto, el dedo firme en el guardamonte y la respiración contenida. Sabían que cualquier movimiento en falso dentro de ese vehículo podía desatar una masacre en segundos. Dentro del auto, el aire se congeló. Juan Daniel, de 20 años, miró a sus compañeros. Tenían el poder de fuego suficiente para iniciar una guerra. 5 fusiles de asalto R-15 apoyados entre las rodillas, 2 pistolas Glock listas para usarse y cargadores abastecidos al tope. Podían intentar abrirse paso a tiros, podían llevarse a varios agentes por delante, pero al mirar por las ventanas vieron algo más que policías. Vieron una fuerza coordinada, impenetrable, una pared de uniformes de acero que no dejaba huecos para la huida. La superioridad táctica del operativo surtió efecto. El miedo pudo más que la lealtad criminal. Lentamente las puertas del auto se abrieron sin disparar una sola bala. Los 4 sujetos descendieron con las manos en la nuca, derrotados por la presión psicológica del despliegue. Fueron reducidos contra el asfalto frío, esposados mientras los agentes comenzaban a sacar el arsenal del interior del coche compacto. La imagen era surrealista. De un vehículo tan pequeño no dejaban de salir armas largas. Uno a uno, los rifles fueron alineados sobre el cofre. 5 chalecos tácticos con placas balísticas, 7 cargadores, 60 y 8 cartuchos útiles. No era equipo de autodefensa, era un kit de exterminio. Estaban cazando. Pero cuando los oficiales revisaron las identificaciones de los detenidos, la situación pasó de ser un arresto exitoso a un enigma alarmante. No eran pandilleros locales defendiendo su barrio. 3 de ellos venían de muy lejos, de Sonora, de Tabasco. ¿Qué hacían sicarios importados patrullando una iglesia en Tecate? La respuesta estaba en el nombre de su jefe, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos en la frontera temen. Mírenlos bien. Juan Daniel Eder Ulises, apenas 20 años, rostros jóvenes, casi infantiles, traídos desde Sonora y Tabasco para morir en una banqueta de Tecate. No son capos, no son estrategas, son carne de cañón,
Son la infantería desechable de una guerra que ni siquiera entienden del todo, pero el hombre que los envió, el nombre por el que estaban dispuestos a matar esa noche, es una historia muy diferente. Ellos obedecen al Cabo 27, y ese alias hoy significa una sola cosa en el bajo mundo: traición absoluta. La historia de este conflicto no es por drogas, es por lealtad rota. El Cabo 27 no era un enemigo externo, era un operador de confianza de la Malliza, la facción leal a Ismael Zambada. Era uno de los suyos. Pero cuando la guerra estalló en Sinaloa tras la captura del Mayo y los jefes locales, los hermanos Arzate tuvieron que mover sus tropas al sur para pelear contra los Chapitos. El Cabo 27 vio una oportunidad dorada. El vacío de poder es tentador, y el 27 no dudó. En lugar de proteger el territorio para sus jefes, decidió robárselo. Se le ordenó entregar la plaza a otro comandante, alias el 100, pero su respuesta fue plomo y sangre. Se negó a obedecer, rompió filas y en un movimiento que sacudió los cimientos del crimen organizado en la frontera, buscó a los enemigos jurados de sus antiguos patrones, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que siguió fue una purga, una limpieza interna brutal. El Cabo 27 comenzó a cazar a sus antiguos compañeros, a los narcomenudistas, que se negaron a cambiar de bando, asesinándolos para entregarle Tijuana y Tecate a sus nuevos aliados. Los 4 detenidos en ese Nissan gris no eran simples vigilantes, eran parte de esa cacería de traidores. Pero hay un problema con la traición, deja demasiados cabos sueltos. Y aunque el Cabo 27 cree que tiene el control, la inteligencia federal ya descifró su juego. Porque en este negocio el que traiciona una vez traiciona siempre, y lo que las autoridades descubrieron sobre su nueva alianza es aún más perturbador. Para entender el mapa de sangre que hoy cubre Baja California, hay que mirar el calendario. Julio de 2024. Mientras el cártel de Sinaloa se desgarraba en su propia tierra natal, tras la caída del Mayo Zambada, sus operadores en la frontera, los hermanos Arzate, fueron llamados a combatir al sur. Dejaron la casa sola, o eso creían, porque Cabo 27 no vio una crisis, vio un trono vacío. La lógica del conflicto cambió esa noche. Cabo 27 no solo desobedeció la orden de entregar sus plazas a El 100, hizo lo impensable, cruzó la línea de fuego y estrechó la mano de sus peores enemigos. Buscó a Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias El Pedrito, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. La oferta fue tan cínica como letal. Yo tengo las rutas y los nombres. Ustedes tienen las armas. Así nació una alianza monstruosa, una hidra de 3 cabezas formada por la traición de la misa, la brutalidad del CJNG y los remanentes del cártel Arellano Félix. Esta fusión desató lo que en las calles llaman la limpieza. Si vendías droga para los Arzate ayer, hoy tenías 2 opciones: cambiar de camiseta o aparecer en una bolsa negra. Los 4 sicarios detenidos en Tecate eran los ejecutores de esa política. Su misión era cazar a quienes se negaron a voltear bandera asesinando a sus antiguos compañeros para consolidar el nuevo imperio del 27. No era una disputa territorial común, era una toma hostil escrita con balas. Pero al unirse a tantos bandos distintos, Cabo 27 cometió un error estratégico fatal. Expuso su estructura a demasiados ojos, y en el mundo del crimen, cuando compartes tus secretos con extraños, no estás comprando lealtad, estás vendiendo tu propia sentencia de muerte. Y esa sentencia estaba a punto de ser firmada, no por sus rivales, sino por un hallazgo inesperado en la cajuela de ese Nissan, que lo cambiaría todo. Aquí es donde la historia da un giro que desconcertó a los propios analistas de inteligencia. Durante meses, el Estado creyó saber a quién perseguía. En las pizarras tácticas de la mesa de seguridad, la foto del Cabo 27 tenía un nombre asignado: Rafael Yocupicio, alias El Cabezón. Parecía un objetivo claro, pero tras la captura de estos 4 operadores en Tecate, la certeza se desmoronó como un castillo de naipes. Los interrogatorios y el cruce de datos revelaron una verdad mucho más incómoda. Nadie sabe realmente quién es el Cabo 27. Primero se pensó que era Yocupicio. Luego las pistas apuntaron a Pedro Stanley Herrera, alias el Pit. Ahora
tras el análisis de los teléfonos incautados, surge un tercer nombre en las sombras: Rafael de Jesús Ains Villamonte. El cabo 27 no es solo un traidor, es un fantasma, un mercenario que ha cambiado de bando tantas veces. Del cártel arellano Félix al de Sinaloa, luego al CJ y de regreso que ha aprendido a borrar sus huellas mejor que nadie. Pero el verdadero horror no es su anonimato, es su método de reclutamiento. Lo que la inteligencia militar descubrió al rastrear las operaciones de esta célula en zonas como Camino Verde es devastador. El cabo 27 no solo está importando sicarios de Sonora y Tabasco, está armando un ejército de niños. Los reportes indican que una parte vital de su estructura está compuesta por adolescentes y menores de edad entrenados para traficar y matar sin remordimientos. Los 4 detenidos en Tecate de apenas 20 y 26 años son los veteranos de esta fuerza. Detrás de ellos vienen los más jóvenes, los invisibles, los que aprietan el gatillo sin entender las consecuencias. Estamos ante un enemigo que usa la confusión como escudo y la inocencia perdida como arma. Un líder sin rostro que convierte a niños en asesinos. Y cuando el crimen rompe ese código moral, cuando se esconde detrás de menores y sombras, la respuesta del Estado ya no puede ser convencional. Jarfía y su siguiente movimiento no sería una redada más, sería un mensaje directo al centro de la oscuridad. La confirmación de que el cabo 27 estaba reclutando menores y operando como un espectro entre bandos rivales cambió la prioridad del caso en segundos. El reporte ya no se archivó en una carpeta estatal, llegó directamente al centro de mando federal, a las oficinas donde el silencio pesa más que el ruido. Ahí Omar García Harfuch revisó la evidencia: 4 detenidos, un arsenal importado y una guerra que amenazaba con incendiar la frontera norte. Su reacción no fue política, fue operativa. Entendió que enfrentar a un enemigo que cambia de rostro y bandera requiere más que patrullas en la calle, requiere inteligencia quirúrgica. Desde la Ciudad de México, la instrucción bajó con la fuerza de un martillo sobre el yunque. No estamos persiguiendo fantasmas, estamos persiguiendo objetivos, y si se esconden en las sombras, vamos a prender todas las luces. Arfuchó los protocolos de coordinación inmediata entre la Fiscalía General de la República, la Defensa Nacional y la Fuerza Estatal. La orden fue clara: explotar la información de los teléfonos incautados en Tecate esa misma noche. No querían solo a los gatilleros, querían la red financiera, las casas de seguridad y sobre todo la ubicación exacta de ese líder invisible que juega la guerra con vidas ajenas. El que recluta niños y traiciona a sus socios no tiene código, y con quien no tiene código el Estado no tiene contemplaciones, sentenció Harfuch en una directiva interna a los mandos regionales. La estrategia de contención se transformó en una cacería de alta precisión. Se autorizó el despliegue de unidades de inteligencia naval y rastreo digital para cerrar el cerco sobre Tijuana y Tecate. El mensaje institucional fue contundente: Baja California no sería el campo de batalla de un mercenario. Pero mientras la maquinaria federal comenzaba a moverse con una precisión letal, en las calles de Tijuana, los aliados del cabo 27 recibieron la noticia de la captura y su respuesta no sería huir. Sería algo mucho más desesperado y sangriento. La caída de los 4 operadores en Tecate no detuvo la maquinaria de muerte, la aceleró en el código del crimen organizado. Cuando una célula es capturada, el resto de la estructura entra en pánico, y el pánico, en manos de hombres armados, se traduce en caos. Para el cabo 27, la detención de su guardia pretoriana fue la señal de que su tiempo se agota. Ya no solo enfrenta la cacería del Estado, enfrenta la furia de la malliza que ha puesto precio a su cabeza y ha comenzado a ejecutar sistemáticamente a sus cómplices. Las repercusiones en las calles han sido devastadoras. Tijuana y Tecate se han convertido en el escenario de una limpieza interna despiadada. No es una guerra de posiciones, es una guerra de exterminio. Los reportes indican que en los últimos 2 meses la violencia se disparó con más de 120 homicidios vinculados directamente a este conflicto. Casi 600 muertos en lo que va del año, cuerpos que aparecen con mensajes, ajustes de cuentas en plena luz del día
y un terror que paraliza la vida nocturna. La sociedad está atrapada en medio del fuego cruzado. El pacto de silencio se ha roto. La alianza desesperada del Cabo 27 con el cártel Jalisco y los remanentes de los Arellano Félix ha convertido colonias enteras como camino verde en zonas de guerra donde niños reclutados mueren defendiendo esquinas que no les pertenecen. La captura de Juan Daniel y su grupo confirmó que la violencia ya no respeta códigos. Los sicarios disparan primero y averiguan después. El costo de esta traición se mide en ataúdes. Mientras los 4 detenidos duermen en celdas federales, sus antiguos socios están siendo cazados como animales en las calles. El ecosistema criminal se está devorando a sí mismo, pero mientras los cárteles se desangran entre ellos, una pregunta comenzó a circular en los noticieros nacionales, encendiendo una crítica que ya no podía ser ignorada. La noticia de la captura en Tecate explotó en los medios nacionales como una bomba de fragmentación. Titulares como "Cae célula del traidor" y "Jarfó limpia la frontera" inundaron las redes sociales. Pero debajo de la euforia digital surgió una crítica velada y necesaria. ¿Cómo fue posible que un solo hombre, el Cabo 27, lograra incendiar 2 ciudades y reclutar un ejército de niños antes de ser detectado? La respuesta duele. El vacío de autoridad que existía antes permitió que la traición echara raíces. Pero esta vez la narrativa cambió. La sociedad ya no vio a un gobierno rebasado contando casquillos, vio a un Estado que responde. La imagen de los 4 sicarios esposados con la cabeza baja frente al arsenal que iban a usar contra una iglesia se convirtió en el símbolo de un nuevo tiempo. No fue suerte, fue estrategia. Y en el centro de esa estrategia, la figura de Omar García Harfuch emergió no solo como funcionario, sino como el arquitecto de la contención. Su mensaje final para cerrar este capítulo no fue un discurso político, fue una sentencia de guerra. No importa de dónde vengan ni a quién traicionen, si amenazan la paz de las familias, los vamos a encontrar. La frontera no es tierra de nadie, es tierra del Estado. Hoy, el Nissan Gris es solo chatarra en un corralón federal. Los rifles RI-15 son evidencia en una bodega fría, pero el miedo que esos hombres representaban se ha roto. La captura de esta célula no devolverá esponosos a los muertos de la limpieza interna, pero envía una señal clara a quienes siguen escondidos en la sombra. El tiempo de la impunidad se acabó. El Cabo 27 sigue libre, sí, pero ahora sabe que su ejército es vulnerable, que sus alianzas son frágiles y que hay alguien en el mapa que ya no lo va a dejar dormir. Porque en esta nueva guerra la traición se paga con cárcel o con plomo y el Estado ha decidido dejar de fallar. Si tú también crees que México necesita mano firme, que la seguridad no se negocia y que estas historias deben saberse para no repetirse, suscríbete ahora. Comparte este video, que el algoritmo sepa que somos más los que queremos paz.